Cada vez que ocurre un gran terremoto, la reacción suele ser la misma. Decimos que el terremoto destruyó una ciudad, que el terremoto mató a cientos o miles de personas. Y sin embargo, esa frase no es del todo cierta, porque los terremotos por sí solos no matan. Imagínate tú en el medio del campo y que de repente la tierra que estás pisando tiemble por unos segundos. ¿Qué pasaría? ¿Te lo has preguntado? Más que pegarte un susto y quedar más asombrado que un perro en el medio de un bote, no pasaría nada más en absoluto. Los terremotos no matan. Lo que mata son los edificios que caen, las cosas, las estructuras que hemos hecho los humanos. Puede esto parecer un juego de palabras, pero no lo es. Es una diferencia enorme. Y te lo dice alguien que lleva varias décadas trabajando en prevención de riesgos. Porque detrás de casi todos los grandes desastres hay una pregunta muy incómoda. Y es, ¿la tragedia era inevitable o también alguien tomó malas decisiones mucho antes de que la Tierra empezara a temblar? Pensemos por un momento. Un terremoto de la misma magnitud puede provocar unas pocas víctimas en un país y decenas de miles en otro. ¿La naturaleza decide ser más cruel con unos que con otros? No, para nada. Lo que cambia no es el terremoto, lo que cambia es lo que los seres humanos hicieron antes. Cómo construyeron, qué materiales utilizaron, qué normas aprobaron y sobre todo si esas normas realmente se cumplieron. Cuando un proyecto se hace sin tomar en cuenta los riesgos geológicos del sitio donde va a realizarse, cuando un ingeniero firma una obra sin haberla controlado, cuando un constructor reemplaza acero por materiales más baratos, cuando un inspector mira para otro lado, cuando un funcionario concede permisos sin exigir el cumplimiento de las normas o recibiendo coimas. La tragedia empieza mucho antes del terremoto. Empieza el día en que alguien decidió ahorrar donde no debía. Muchas veces escuchamos decir que las normas de construcción son exageradas, que encarecen las obras, que demoran los proyectos, que ponen demasiadas exigencias, hasta que llega el día del terremoto. Y entonces descubrimos que esas normas no eran un capricho, eran la diferencia entre vivir y morir. Lo más dramático es que un edificio mal construido puede permanecer en pie durante 20 o 30 años sin que suceda nada, incluso dando la sensación de que todo está muy bien, hasta que aparece el primer gran sismo. Es en ese instante cuando la naturaleza hace la auditoría que nadie antes quiso hacer. Y la naturaleza no negocia, no acepta excusas y mucho menos coimas. No entiende de discursos políticos, no distingue entre gobiernos de izquierda o de derecha. La física es igual para todos. Si una columna no resiste, se rompe. Si un edificio está mal diseñado, colapsa. Si una estructura fue calculada correctamente, en cambio, tiene muchas más posibilidades de proteger a quienes están dentro. Por eso, cada vez que ocurre una tragedia como la que hoy padece Venezuela y conmueve al mundo, no alcanza con preguntarse cuántos grados tuvo el terremoto. También hay que preguntarse otra cosa: ¿cómo estaban construidos esos edificios? ¿Se respetaron las normas? ¿Existieron controles reales? ¿Hubo corrupción? ¿Hubo improvisación? ¿Se privilegió el costo por encima de la seguridad? Responder estas preguntas no busca encontrar culpables a cualquier precio, busca aprender. Es más, no podemos asegurar que aún cumpliendo todas las normas no vayan a haber muertos, pero si las cumplimos, te aseguro que van a haber bastante menos. La peor tragedia es aquella de la que no se extrae ninguna enseñanza. Y aquí, en este caso, lamentablemente, sí hay una lección enorme. Los desastres naturales existen. No podemos impedir un terremoto. Y cuando suceden tampoco vamos a impedir que haya muertes, como dijimos, pero podemos hacer que sean las menos posibles. No podemos evitar que la tierra tiemble. Es más, lejos de lo que otrora se creía, hoy podemos asegurar que no existe punto en la tierra que no tenga riesgo sísmico.
La diferencia está solamente en el nivel de riesgo, pero el riesgo existe en todo el planeta. Pero hay algo que podemos sí decidir, y es estar preparados para cuando ocurra un terremoto, tener edificios que tengan más posibilidades de resistir. O si en cambio tenemos trampas de hormigón esperando convertirse en tumbas. La prevención siempre parece cara hasta que llega el desastre. Y entonces descubrimos que lo verdaderamente caro no era prevenir, sino no haberlo hecho. Ojalá podamos sacar alguna enseñanza duradera de esta tragedia. Ojalá que los gobiernos de todo el planeta tomen las cosas más en serio. Ojalá no se sigan buscando pseudo soluciones habitacionales sin cerebro, con tal de aprovechar el impulso electoral que esas pseudo soluciones supuestamente brindan. Ojalá que esto sirva al menos para recordar algo que nunca deberíamos olvidar, y es que la naturaleza siempre pone la prueba, pero que somos nosotros quienes decidimos mucho antes si estamos preparados para rendirla. Y ojo, no existen edificios chavistas, capitalistas, socialistas o liberales. Existen edificios bien construidos y edificios mal construidos. Y cuando la política reemplaza a la ingeniería, cuando la propaganda reemplaza al control técnico y cuando la corrupción reemplaza a las normas, la naturaleza es la que termina dictando la sentencia. Y esa sentencia, lamentablemente, casi siempre la pagan los ciudadanos, y de estos, los más desprotegidos. Si estás de acuerdo con estos conceptos, por favor, déjame tu like, y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Y si no estás de acuerdo, igual también déjanos tu comentario. Eso también nos va a ayudar. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por acompañarme.